A veces uno piensa que el amor lo cura todo. Que si uno da suficiente cariño, suficiente paciencia, suficiente entrega, la gente va a corresponder. Pero no siempre es así. El amor no es garantía de gratitud. Y lo supe tarde. Cuando ya había dado lo más valioso que tenía, mi vida, mi tiempo, mi corazón. Mi nombre es Clara. Tengo 68 años. Y toda mi historia cambió la tarde que mi hija, Karina, puso a su hijo en mis brazos y me dijo, no puedo con esto, mamá. Hazte cargo tú. Pero esa no es la historia que quiero empezar contando. Primero hay que regresar años atrás. A cuando aún creía que todo se podía reparar. Karina nació cuando yo tenía apenas 18. Su padre, Arturo, era un hombre bueno, pero débil. Cuando vio que la responsabilidad era más de lo que imaginaba, se fue. Y yo me quedé sola, con un bebé y sin estudios. Mi mamá me ayudó al principio, pero no mucho. Decía que era mi culpa, que por caliente me había echado a perder la vida. No me importó. Karina era mi sol. Yo trabajaba en una tintorería. Luego como ayudante en una cocina económica. Lavé baños, planché ajeno, vendí cosméticos. Todo para que a ella no le faltara nada. Siempre fue una niña inquieta. Muy lista, muy viva, y también muy difícil. A veces me preguntaba si no me culpaba, aunque fuera inconscientemente, de no tener un papá. A los 15 años empezó a alejarse. Llegaba tarde, se encerraba, me contestaba feo. Yo trataba de acercarme. Le cocinaba lo que le gustaba, le dejaba notas en sus cuadernos, le daba abrazos aunque ella los esquivara. A los 17 me dijo que se iba a vivir con su novio. Un tipo mayor que ella, con moto, con tatuajes, con fama de ser medio vago. No me digas nada, me dijo. Tú no eres nadie para juzgarme. Tú también fuiste madre joven. Esa noche lloré como cuando murió mi abuela. Sentí que había fallado como madre. Que no supe retenerla, guiarla, cuidarla. Pero me tragué la culpa y me dije que ya era grande. Que iba a aprender a la mala, como yo. Pasaron los años. Karina venía de vez en cuando. A veces para pedirme dinero. A veces para lavar su ropa. A veces nada más para quejarse de la vida que había elegido. Nunca traía una sonrisa. Siempre venía con prisas, con enojo, con una nube negra sobre la cabeza. A los 22 me dijo que estaba embarazada. ¿Del mismo tipo? No. Ya me dejó. Pero no pienso abortar. No le dije nada. Ni a favor ni en contra. Solo la abracé. Y en mi pecho sentí ese movimiento de su cuerpo que siempre tenía cuando estaba a punto de romperse. Se quedó unos días en la casa. Yo la atendí, le hice caldos, la arropé por las noches. Pero al poco tiempo, se fue. Otra vez. Sin despedirse bien. Solo dejó una nota en la mesa, no te preocupes. Me las arreglo. Y entonces, 5 meses después de que naciera ese niño, volvió. Yo estaba tendiendo ropa cuando escuché que tocaban fuerte la puerta. Abrí y ahí estaba Karina, con ojeras profundas, el cabello desordenado, la ropa sucia, y un bebé en brazos. No puedo, mamá. No puedo. Me estoy volviendo loca. Llora todo el día, no tengo trabajo, el cuarto donde estoy es un horno. No tengo leche. No tengo pañales. No tengo nada. Pásale, le dije sin pensarlo. Se sentó en el sillón, dejó al bebé en mis brazos y comenzó a llorar. Lloró como una niña. Como cuando tenía fiebre y yo le ponía trapos húmedos en la frente. Como cuando reprobó matemáticas y pensó que la iban a correr. Como cuando nadie fue a su cumpleaños 15. Le di un vaso de agua. Le acaricié el cabello. No le dije que todo iba a estar bien porque no lo sabía. Pero sí le dije que yo estaba ahí. Ese bebé, al que llamó Emiliano, tenía los ojos más tristes que he visto en un niño. Desde entonces, los días siguientes fueron un caos. Karina se quedó una semana. Luego me dijo que había conseguido trabajo de noche en un bar.
que iba a salir tarde, que mejor se quedara el niño conmigo. Y así fue. No volvió en 3 días. Luego una semana. Luego un mes. Para cuando Emiliano tenía 1 año, ya vivía conmigo. Yo me hice cargo de todo. De sus vacunas, de su comida, de sus pañales, de... Hijo, que estaba embarazada. ¿Del mismo tipo? No. Ya me dejó. Pero no pienso abortar. No le dije nada. Ni a favor ni en contra. Solo la abracé. Y en mi pecho sentí ese movimiento de su cuerpo que siempre tenía cuando estaba a punto de romperse. Se quedó unos días en la casa. Yo la atendí, le hice caldos, la arropé por las noches. Pero al poco tiempo, se fue. Otra vez. Sin despedirse bien. Solo dejó una nota en la mesa: no te preocupes. Me las arreglo. Y entonces, 5 meses después de que naciera ese niño, volvió. Yo estaba tendiendo ropa cuando escuché que tocaban fuerte la puerta. Abrí y ahí estaba Karina, con ojeras profundas, el cabello desordenado, la ropa sucia, y un bebé en brazos. No puedo, mamá. No puedo. Me estoy volviendo loca. Llora todo el día, no tengo trabajo, el cuarto donde estoy es un horno. No tengo leche. No tengo pañales. No tengo nada. Pásale, le dije sin pensarlo. Se sentó en el sillón, dejó al bebé en mis brazos y comenzó a llorar. Lloró como una niña. Como cuando tenía fiebre y yo le ponía trapos húmedos en la frente. Como cuando reprobó matemáticas y pensó que la iban a correr. Como cuando nadie fue a su cumpleaños 15. Le di un vaso de agua. Le acaricié el cabello. No le dije que todo iba a estar bien porque no lo sabía. Pero sí le dije que yo estaba ahí. Ese bebé, al que llamó Emiliano, tenía los ojos más tristes que he visto en un niño. Desde entonces, los días siguientes fueron un caos. Karina se quedó 1 semana. Luego me dijo que había conseguido trabajo de noche en un bar. Que iba a salir tarde, que mejor se quedara el niño conmigo. Y así fue. No volvió en 3 días. Luego 1 semana. Luego un mes. Para cuando Emiliano tenía 1 año, ya vivía conmigo. Yo me hice cargo de todo. De sus vacunas, de su comida, de sus pañales, de sus pasitos. A los 2 años me decía mamá Clara. Y así me fui quedando con él. Sin papeles, sin trámite legal. Pero con el alma puesta en esa crianza. Karina venía de vez en cuando. A veces se quedaba 1 noche. A veces traía un regalo barato. Pero nunca traía tiempo. Nunca traía voluntad. Emiliano la miraba con curiosidad, como si fuera una tía lejana. Nunca le decía mamá. Ella al principio se molestaba, pero luego se resignó. Tú lo estás echando a perder, me decía. Lo tienes muy consentido. Está limpio, sano, come bien, duerme tranquilo. ¿Eso es echarlo a perder? No sabes nada de educación. Tú tampoco, hija. Y entonces se iba. Los años pasaron. Emiliano creció como crecen los hijos queridos, entre cuentos, sopas calientitas y abrazos nocturnos. Le enseñé a rezar, a barrer, a pedir perdón. Lo llevaba al kinder, a los festivales, a los partidos de fútbol. Cuando enfermaba, yo no dormía. Cuando lloraba, mi alma se rompía. A veces, lo miraba dormir y pensaba, esto es lo mejor que he hecho en mi vida. Y me decía a mí misma que cuando envejeciera, él estaría para mí. Que un día me cuidaría como yo lo cuidé. Que mi esfuerzo tendría sentido. Qué ingenua fui. La adolescencia es una edad ingrata. No porque los jóvenes sean malos, sino porque están buscando algo que ni ellos mismos saben definir. Es una especie de hambre sin nombre. Y a veces, por llenar ese hueco, muerden la mano que les dio de comer. Emiliano empezó a cambiar a los 13 años. Al principio eran cosas pequeñas, contestaba de manera cortante, ya no me abrazaba, no quería ir conmigo al mercado. Me decía que lo dejara en la esquina, que no entrara a las juntas escolares,
que no hablara con sus amigos. Yo entendía. No era personal. Era la edad. O eso quería creer. Pero luego vinieron otras cosas. Un día llegué a casa y él no estaba. Le habían dado permiso en la escuela para salir temprano y no me avisó. Lo encontré horas después en la cancha del parque, con unos muchachos mayores, fumando. No supe si era cigarro o algo más. Cuando me vio, hizo como si no me conociera. Y cuando llegamos a casa, me gritó: «Ya no soy un niño. Déjame en paz». Yo no dije nada. Me encerré en el baño y lloré. No por lo que me dijo, sino porque en sus ojos vi algo que nunca había visto: desprecio. Como si yo fuera una carga, una molestia. Y eso dolía más que cualquier grito. Intenté acercarme de nuevo. Le preparaba sus comidas favoritas. Le dejaba notitas en la mochila. Le preguntaba cómo iba en la escuela, si necesitaba algo. Pero él estaba cada vez más frío. Más distante. Como si hubiera una pared invisible entre los dos. Entonces un día, todo cambió. Karina regresó. Después de años sin aparecer, sin preguntar por su hijo, sin enviar una llamada ni un mensaje, volvió como si nunca se hubiera ido. Y no volvió sola. Venía bien vestida, con maquillaje, con una camioneta prestada y una actitud de reina. «Vengo a ver a mi hijo», me dijo sin siquiera mirarme a los ojos. Emiliano estaba en su cuarto. Escuchó su voz y salió corriendo. Y lo que pasó después todavía me duele recordarlo. La abrazó. La abrazó con una emoción que nunca tuvo conmigo en años. «¡Mamá!», gritó. Y Karina lo abrazó como si no hubieran pasado 14 años de abandono. Yo me quedé de pie. Invisible. Como si fuera la sirvienta de la casa. Esa tarde, Karina se sentó a comer con nosotros. Habló de negocios, de que ahora estaba en otro nivel, de que se codeaba con personas importantes. Habló mucho. Y yo no dije casi nada. Solo la observaba. Y la reconocí. Era la misma de siempre. La misma con la lengua rápida y la conciencia sucia. Le pregunté qué pensaba hacer con Emiliano. «Lo que debía hacer hace mucho», respondió. «Recuperarlo». «¿Recuperarlo? ¿Como si fuera un mueble que dejaste guardado?» «No seas dramática, mamá». «No soy dramática. Soy la persona que lo crió cuando tú lo abandonaste». «No lo abandoné. Hice lo que pude». «No hiciste nada». Ahí la conversación terminó. Emiliano no dijo nada. Solo bajó la cabeza. Pero sus ojos estaban en ella. Ya no en mí. Después de eso, Karina empezó a aparecer más seguido. Lo pasaba a buscar los fines de semana, lo llevaba a comer, le compraba ropa. Y Emiliano, hambriento de madre, se dejó deslumbrar. Yo no podía competir con eso. Ni con las promesas, ni con los regalos, ni con las mentiras. Porque eran mentiras. Le dijo que había invertido en una empresa, que tenía acciones, que pronto le iban a dar una herencia de un familiar que había muerto en Estados Unidos. Que cuando eso pasara, él sería su único heredero. Que con ese dinero, él podría estudiar donde quisiera. Ser alguien grande. Y él le creyó. «Abuela», me dijo una noche, «mamá me quiere llevar a vivir con ella. Allá tendría más oportunidades». «¿Allá dónde?» «A Querétaro. Dice que es temporal. Que solo mientras me acomodo». «¿Y tus estudios? ¿Y tus amigos? ¿Y esta casa?» «Ya estoy grande, abuela». «Sí, pero no tanto como para entender lo que estás dejando». No dijo nada. Pero su silencio fue más claro que sus palabras. Una semana después, se fue. No con lágrimas. No con dudas. Se fue con una sonrisa, con una mochila nueva, con promesas de un futuro que no existía. Y yo me quedé parada en la banqueta, viendo cómo se alejaban. Madre e hijo. Oh, eso. Parecía. Y por primera vez en muchos años, me sentí sola. No por la ausencia física, sino por la emocional.
como si ya no tuviera a nadie. Los primeros días sin Emiliano fueron como un duelo sin entierro. Me despertaba temprano, preparaba 2 tazas de café como siempre, y luego me daba cuenta de que solo una era necesaria. Cada vez que sonaba el timbre, pensaba que sería él, que regresaba con sus cosas, con sus bromas, con ese olor a desodorante barato que llenaba la sala. Pero no. Era el silencio. Era la soledad. Pasaron semanas sin noticias. Karina no respondía a mis mensajes. Emiliano tampoco. Me dolía, pero no me sorprendía. Yo sabía lo que estaba haciendo Karina. Lo había visto venir desde la primera vez que apareció con su camioneta prestada y sus promesas falsas. Pero lo que no sabía era que tanto le estaba mintiendo. Una tarde recibí una llamada. ¿Clara Sánchez? Sí. ¿Quién habla? Habla Teresa, la señora con la que vivía Karina en Querétaro. Me dio su número por si había una emergencia, y creo que esto lo es. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Está bien, Emiliano? Sí, físicamente está bien. Pero se fue. Empacó sus cosas, me dejó la llave y dijo que no iba a seguir viviendo con su madre. ¿Qué pasó? No sé bien. Solo escuché una discusión. Él le gritaba que estaba harta de las mentiras. Que no había ninguna herencia. Que todo era un invento. Me senté en la silla más cercana. Las piernas me temblaban. ¿Y ahora dónde está? No lo sé. Dijo que se iba a buscar a un amigo. Que no quería volver ni con ella ni contigo. Que necesitaba pensar. Colgué con el alma hecha trizas. No sabía si sentir alivio o angustia. Alivio porque al menos ya no estaba con Karina. Angustia porque ahora no estaba con nadie. Pasaron 2 semanas sin saber nada. Le escribí por todas partes. Llamadas, mensajes, notas de voz. Le rogué que me dijera si estaba bien. Le prometí que no lo iba a juzgar, que solo quería saber si estaba a salvo. Y entonces, una noche, me respondió. Estoy bien. No me busques. Necesito espacio. Y fue todo. Una sola línea. Fría. Lejana. Y yo, otra vez, me sentí invisible. Me enteré después, por conocidos, que Karina nunca tuvo ninguna herencia. Lo del familiar rico en Estados Unidos era una historia que usaba con varios. Que estaba metida en una pirámide de supuestas inversiones, que había perdido dinero, que había endeudado a otros. Que había inventado esa mentira para manipular a Emiliano. Para que creyera que con ella tendría un futuro brillante. Para que se alejara de mí. Y él, pobrecito, tan necesitado de afecto, tan ingenuo en algunas cosas, le creyó. Por eso me dolía tanto. No su traición. Sino que lo hubieran usado así. Una mañana cualquiera, mientras barría la banqueta, vi una silueta al final de la calle. Una figura que reconocí de inmediato. Emiliano. Con la mochila al hombro, más flaco, más alto, más serio. Me quedé quieta. Él también. Durante un segundo, el tiempo se detuvo. Hola, abuela, dijo. Y yo solo pude responder con un suspiro. Entró sin preguntar. Como antes. Se sentó en el sillón de siempre, con la misma postura que tenía de niño. Le preparé un chocolate caliente. Él lo aceptó. Hubo silencio largo. Muy largo. Hasta que por fin habló. Me mintió. Asentí. Me dijo que me iba a dar todo. Que tenía propiedades, acciones, hasta un carro. Y luego me enteré de que no tenía ni para pagar el gas. No dije nada. A veces el silencio es más compasivo que las palabras. Fui un idiota, continuó. Me dejé llevar. Me dejé deslumbrar. No fuiste un idiota, le dije al fin. Fuiste un muchacho con hambre de madre. Y entonces rompió en llanto. No un llanto escandaloso. Era ese llanto profundo, tembloroso, como el que uno suelta cuando se da cuenta de lo que ha perdido. Y yo, a pesar de todo, lo abracé. Se quedó unos días.
No hablamos del pasado. Cocinamos juntos. Lavamos ropa. Vimos películas como cuando era niño. Pero yo notaba algo. Una distancia que ya no se podía borrar. Una especie de culpa que lo mantenía a medio metro de todo. No sabía cómo reconectar. Ni yo sabía cómo hacerlo. Una noche, mientras cenábamos, lo miré fijo. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. ¿Te vas a quedar? No lo sé. ¿Quieres quedarte? Guardó silencio. Tampoco lo sé. Y ahí entendí que el daño ya estaba hecho. No por él, sino por la vida. Por esa cadena de heridas mal cerradas. Por esa necesidad de afecto que nadie supo darle bien. Por esa mezcla de abandono, vergüenza y orgullo que lo tenía atrapado entre dos caminos. No lo juzgué. Pero tampoco me ilusioné. Sabía que tarde o temprano se iría otra vez. Y yo, tendría que estar preparada. Los días con Emiliano fueron buenos, pero frágiles. Como un jarrón roto que alguien volvió a pegar, pero que no puede usarse igual. Comíamos juntos, platicábamos de vez en cuando, pero nunca como antes. Había un filtro entre nosotros, como una cortina invisible que él no se atrevía a correr. Yo tampoco lo forzaba. Había aprendido, a la mala, que el amor no debe rogarse. Que cuando se convierte en súplica, deja de ser sano. Así que le di su espacio. Le ofrecí lo de siempre, casa, comida, silencio si quería, o palabras si las necesitaba. Pero él ya no era el mismo. Y tampoco yo. Un domingo por la mañana, mientras yo preparaba tamales, él se acercó a la cocina. Abuela, ya encontré un trabajo. ¿Aquí? No. En León. Un amigo me consiguió un cuarto allá. Asentí. No dije nada. Terminé de envolver el tamal que tenía en las manos, lo puse en la vaporera y apagué la estufa. ¿Cuándo te vas? Mañana. No me sorprendió. Ya lo había sentido. A veces el corazón se prepara antes que la mente. ¿Te llevas algo? Solo mi mochila. No quiero incomodarte más. Nunca me has incomodado, dije. Pero no lo dije en voz alta. Lo pensé. Y me lo guardé. Esa noche cenamos en silencio. Lavó su plato, lo secó, y lo dejó en el mismo lugar donde lo ponía desde niño. Luego me abrazó. Fue un abrazo largo, tenso, como si se le quedara algo atorado en el pecho. Gracias por todo, abuela, me dijo. Perdón por todo. Y yo, con los ojos llenos de lágrimas que no dejé caer, solo atiné a acariciarle la cabeza como cuando era niño. Cuídate mucho, Emiliano. Y se fue. Sin drama. Sin llanto. Solo con una puerta que se cerró y que esta vez, yo no supe si volvería a abrirse. Pasaron meses sin saber de él. A veces mandaba un mensaje corto, todo bien, abuela. Ya cobré. Está haciendo frío. Nada más. Yo no preguntaba. Aprendí a no esperar. A dejar que la vida siguiera su curso. Y así, entre tardes largas y noches calladas, comencé a pensar en mí. En lo que había hecho. En lo que me quedaba. En lo que iba a dejar. La casa en la que vivía no era lujosa, pero era mía. La heredé de mi madre, quien la recibió de la suya. 3 generaciones de mujeres que lucharon por cada ladrillo. También tenía algo de dinero guardado. No mucho, pero suficiente para una vejez digna. Y tenía paz. Esa que solo se consigue después de haber llorado todo lo que una tiene por dentro. Pero también tenía algo que me dolía, no sabía a quién dejarle todo eso. Emiliano era mi nieto, sí. Lo había criado. Lo había amado como a un hijo. Pero podía confiar en que, si mañana me moría, él cuidaría este lugar como se merecía. ¿Que no lo vendería por cualquier centavo? ¿Que no dejaría que su madre, mi propia hija, metiera las manos otra vez? No podía asegurarlo. Y no quería repetir los errores del pasado. Un día, mientras iba al mercado, una niña me sonrió.
Tendría unos 11 años. Iba tomada de la mano de su madre, una joven que vendía gelatinas afuera del metro. Se me hizo conocida. Y cuando regresé por esa misma calle, me acerqué. «Disculpe, ¿usted es la hija de Rocío, la señora que vivía aquí antes?» «Sí, ¿cómo sabe?» «La conocí hace años. Era amiga de mi hija». La muchacha sonrió. Y empezamos a hablar. Su nombre era Silvia. Era madre soltera, trabajadora, humilde, y su hija, Paola, era una niña brillante. Habladora, curiosa, amable. Nos hicimos cercanas. A veces les llevaba pan. O las invitaba a comer. Y poco a poco, se volvieron parte de mi vida. Una tarde, le regalé a Paola un cuaderno nuevo. «Para que escribas todo lo que sueñes», le dije. Y me respondió: «Yo sueño con ser doctora. Para curar a mi mamá cuando se enferma». Sentí un nudo en la garganta. Las semanas pasaron. Y comencé a notar algo, que no es la sangre la que crea familia. Es la presencia. El cuidado. La reciprocidad. El respeto. Y ahí estaban ellas, sin pedirme nada, devolviéndome la fe que creí perdida. Fue entonces cuando tomé la decisión. Fui con un notario, actualicé mi testamento, y dejé la casa, el poco dinero, y los objetos valiosos a nombre de Paola. No podía hacerlo legalmente todavía, porque era menor de edad, pero dejé todo preparado para que, llegado el momento, nada se interpusiera. No lo hice por venganza. Lo hice por justicia. Porque uno no puede seguir sembrando donde ya no hay tierra. Emiliano apareció 2 años después. Tocó la puerta, más flaco, más demacrado. Dijo que se había quedado sin trabajo. Que su mamá estaba enferma. Que necesitaba ayuda. Lo escuché. Le ofrecí pasar. Comimos. Le di un poco de dinero. Pero cuando me preguntó si seguía siendo el heredero de la casa, solo lo miré. «No lo sé, Emiliano. Ya no estoy tan segura de nada». Y se quedó callado. Y yo también. No hubo reclamos. No hubo explicaciones. Solo una certeza silenciosa, que la confianza, una vez rota, no se hereda. Se gana. Y él, al menos por ahora, no había vuelto a ganársela. Hoy, mientras riego las plantas, Paola me ayuda a sacar la basura. Me pregunta cosas, me canta canciones, me da abrazos. A veces se sienta en mi regazo y me lee lo que escribió en su diario. Y yo la escucho. Con atención. Con ternura. Con esperanza. Porque aunque no salió de mi vientre, sí floreció en mi alma. Y si algo me enseñó la vida, es que a veces, las flores más hermosas nacen en los lugares más inesperados.